De Iztapalapa, Estela Sandoval Plata, 60 años. Ya no pasen esas llamadas. Hay a quien sí le gustan los comentarios de Manelik. Bueno, por eso venimos aquí a platicar. Y de eso se trata, de que cada quien tenga el derecho tan discutible de la expresión. Sí, además el derecho de contestar un argumento. De 72 años, Ángel Pacheco Jiménez, Gustavo Amadero. Escuchando a Manelik, sí dan ganas de cambiarle a la estación. Tan solo por la edad que tiene, es imposible que él viviera lo ocurrido en el 68. A ver, yo no viví la conquista. Tengo prohibido hablar de ella. Un poquito después, ¿no? Casi. Sus comentarios están basados en los informes oficiales del gobierno, que siempre ha ocultado la verdad y realidad de lo que pasa en México. Ese todo gobierno tiene derecho, porque tiene el gobierno en la mano. Y Manelik lo da, por cierto, como si fuera la única verdad. Manelik, si tienes un poquito de humildad para aceptar tus errores, el programa podrá seguir por mucho tiempo. Pero con tu actitud, no creo que eso suceda. Recuerda, torres realmente grandes se han caído. Y el mensaje es para ti, no para tu papá, para que no vaya a contestar él. No, pues el programa seguirá y yo no estaré, probablemente, fíjese. Pero aquí el dato era, por ejemplo, Falachi salió herida. Pues no, está el dato que no. Y lo dice un hombre como Pedro Ramírez Vázquez. Y está su declaración, en blanco y negro, como dicen. Todavía le puede preguntar. El chiste es recolectar los datos, porque claro que hay informaciones oficiales. Ese día ni hubo notas. Pero después se va desvelando el misterio y vamos oyendo la declaración de los líderes que estuvieron presentes, hasta de los que no estuvieron presentes, lo hemos dicho aquí, la noche Disneylandia Poniatowska. Todos esos mezclados van dejando ver más o menos qué es lo que pasó ahí. Muchos de los que estuvieron todavía están vivos y han escrito mucho y han platicado mucho y hay películas y se puede sacar información más o menos para ver lo que pasó. Y el propio libro de Luis González de Alba habla de los heridos y de los muertos. Ahora, que después él haya visto la luz del camino de Damasco y se haya convertido en un vocero de la derecha, bueno, es otra cosa. Pero en aquel momento él presenció y vio los muertos, vio la sangre regada en la plancha de la plaza y en los costados. Él lo describe. Que después díganme el nombre de un muerto. Pues, por favor, tú ya estás en una etapa en que estás negando aún lo que tú viviste. Lo curioso es que ya él ya está muerto, no podemos discutir con él. Pero qué raro que él vio la luz, que Verduzco vio la luz y que muchos de ellos han visto la luz y han cambiado su declaración inicial. Todos. La prueba más grande es aquí están todos los líderes, están vivos. Ninguno fue desaparecido. Nadie dice, no se me malentienda, sobre de ellos había amenazas de muerte. A muchos de ellos, me consta, no solo estuvieron en la cárcel, les expulsaron a su familia. Bajo amenazas de muerte. No era poca cosa meterte con la policía en aquel entonces, ¿eh? Bueno, escuchemos un poquito a Mojarro, Tomás. Sobre el 68. ¿Muertos o no muertos en el 68? ¿Víctimas o no víctimas mortales? Hubo, y muchas, por más que el general Toledo termina una entrevista categórico. En Tlatelolco no hubo un solo muerto. Pero hay que ver que se trata de un proceso que viene desde el 66. La tarde y noche de Tlatelolco es la culminación de un movimiento muy complejo, muy difícil. Ahora, sí hubo muertos, aunque el general dice que no hubo ninguno.
pero ahí están los documentos clasificados que empiezan a desclasificarse, en donde sí se habla de esto, pero el movimiento fue mucho más complejo. Si solo se trata de decir muertos o no, según lo que yo he leído, sí hubo. Hasta allí está claro. ¿Lo has leído? Según ¿No lo que he leído. No, en lo absoluto. ¿Cómo? En lo absoluto. Para mí, y esta es una vergüenza para mí mismo, pasó inadvertido el 68. Para mí, a mí me gustaba el fútbol, me gustaba escribir, estaba yo totalmente ajeno a algo que para mí se ha vuelto vital. Estudiar ese movimiento, hablar con quienes estuvieron en diversas cárceles, hablar con ellos, que me merecen absoluta confianza y me platican cómo fue el movimiento, pero ni siquiera del 66, empieza en los 40 y tantos aquí en la UNAM. Todo cómo se vino el fermento de ese movimiento que terminó en la tarde del 2 de octubre. Lo he oído de presos políticos, les he hablado aquí, que mi único amigo, ya no lo es, quién sabe por qué, mi único amigo estuvo en varias cárceles, estuvo junto con Revueltas, habla de Revueltas, habla de personalidad tan compleja, tan difícil como Heberto Castillo, lo analiza. Yo conocí a Heberto Castillo, lo único que hablamos fue que tenía un hijo jazzista y que era muy bueno, es lo único que hablamos. Pero que fue mi único amigo, me analizó para mí esas personalidades, ese movimiento, y me decía, no te vayas a ir con el engaño de esa tarde. Terrible, terrible la masacre, pero eso no es todo. Y me habla de cómo desde la UNAM la cuota de 20 centavos, el dejar vivo ese problema, y él decía, es una bomba de tiempo, ahí está la mecha, no está encendida, la encenderán cuando quieran. En fin, fue muy interesante lo que escuché de algunos de ellos. Me presentó a algunos que ya no hablaban con coherencia, ya estaban muy dañados. Él mismo tenía ya de pronto algunas depresiones. Su esposa lo dejaba, que no trabajara durante un tiempo, y estaban ya dañados. Como cuando algunos alcohólicos que ya no beben, pero... ¿Por represión? Sí, por represión. Es que él fue de los líderes del 68 desde la UNAM, abogado. Yo he visto fotos, a él no se lo dije, fotos de él con una 45 en la mano. Haya matado o no haya matado, quién sabe, de eso sí, no me atrevo a asegurarlo, porque él no toca ese punto de si mató o no mató, pero la represión fue feroz, nomás que no hablaba de torturas, nada más decía, sí, pues nos fregaban. ¿Y tú tienes una idea aproximada, ya que afirmas que sí hubo muertos? ¿De cuántos? No tengo idea, y de eso me atengo nada más a las historias, las crónicas, pero no pudiera asegurar nada porque es tan contradictoria la situación. No hubo ningún muerto, sí hubo muchos muertos, y se mastica y se rumia de nuevo aquello de ¿cómo se llama? ¿La bengala? Luces de bengala, el guante blanco y todo esto, pero no me aclara nada, porque a mí nada más me dijo mi amigo en este caso, pues sí fue una masacre, y ya no me consta. Bueno, y hay testimonios gráficos de lo que yo ya había mencionado el por qué, que empezó se convirtió
creo que en semanario, con una portada mucho más rústica, y donde hay un número donde están precisamente escenas en la delegación 7, que está ahí en Guerrero, donde están los cadáveres en las mesas del servicio forense, y en los pasillos, en camillas, cadáveres y fotografías, pues, de los rostros de las personas muertas, de tres, buscando supuestamente la identificación de parte de algún familiar, por un lado. Por otro lado están los testimonios fílmicos. Hay 2, por lo menos, importantes testimonios fílmicos, donde se ve a la gente corriendo, que cae, no se tropieza, cae víctima de un tiro. Que de dónde venía el tiro, ahí es una discusión totalmente diferente, porque sabemos que había gente del Estado Mayor Presidencial disfrazada en los edificios, y soldados a los que les disparaban estos tipos en la propia calle de enfrente, que es lo que ahora es Eje Central, ¿no? Es que es muy curioso eso de los tiros y ponerse de acuerdo. Hay quien dice que los soldados llevaban salvas y que estaban salvando a los muchachos. Escóndanse acá, escóndanse acá. Declaraciones de gente que estuvo ahí y que en la plaza, no como líderes, sino como estudiantes y como parte del movimiento. Es muy curioso que un gobierno represor permita que se publiquen fotografías de muertos y muertos. Pero discutiendo si hubo o no hubo muertos, que es muy difícil de comprobar ya a estas alturas del partido. Lo peor que le pasó al movimiento del 68 fue eso. Lo quisieron poner con una bandera de una masacre, y el movimiento del 68 no es eso. El movimiento del 68 no es el 2 de octubre, es mucho antes. Era político, era de ideales, y lo pasaron de las páginas políticas a la nota roja y lo mataron. Y hay otra parte que no se ha contemplado, que es de los que eran vecinos de esta zona, que habitaban en los edificios de Tlatelolco, de donde a mí sí me tocó tener el testimonio de una persona muy, muy cercana, que le tocó vivirlo simplemente, y no era parte de los estudiantes que se estaban manifestando, ni líder político, ni nada. Simplemente un estudiante de secundaria que le tocó estar en medio, porque iba pasando por ahí, porque ahí vivía. ¿Y vio muertos? Y vio cómo le dispararon a gente que tocaba las puertas de la iglesia. No, que sí vio muertos. Sí. ¿Está muerto? Sí. No, ahora se me viene a la mente esto. María era mi compañera, pero había sido casada con aquel galán de Cachirulo, que es uno muy bonito, Juan. Bueno, con Juan, y a él lo tomaron preso. Dice, iba yo al campo militar número 1 a visitar a mi compañero. Allá hay una digresión muy interesante. Cómo llegó a apreciar como algo humano el humor, la suciedad, la mugre de aquellos que estaban recluidos en el campo militar número 1. Dice, iba yo a ver a Juan ahí, y Juan me contaba de cómo en la noche levantaron cadáveres. Es una plática que me decía María. Sigo diciendo que no me consta, por supuesto. Yo estaba alejado de esto. Pero en el campo militar número 1, un hombre que había sido un galancito con Cachirulo pasó meses y platicaba con María, su esposa, cuando ella iba a visitarlo. Y este es el testimonio de ese hombre. Más no puedo decir. Todavía Nochistlán no se aclara. Y lo curioso ahí es que ningún maestro fue víctima del hecho, y todavía hay tanta confusión, con mayor razón remitiéndonos a tan atrasada fecha.